Primeramente quiero agradecerles a ustedes por esta entrevista que se me hace, que es una honra para mí, para mi familia. Tener una entrevista de esta naturaleza, realmente por circunstancias de la vida, yo había nacido aquí en ese entonces, la hacienda La Toma, ahora ya es un cantón Catamayo, y realmente estuvimos aquí me crié. Estuve hasta los 17 años, después de estar en las escuelas de Nambacola, San Pedro, Loja. Pero de 17 años de aquí, pues ya me retiré hasta el día de hoy. Y yo quedé huérfano de mi madre en mi edad temprana todavía, y ya no hubo la posibilidad de seguir estudiando. Y de manera que ya me dediqué al trabajo de la agricultura, especialmente fui a trabajar en la hacienda de don Alberto Hidalgo, después en las fábricas de panela, de aguardiente, y así fue mi vida, hasta que realmente emigré a Zapotillo y estuve una temporada, pero por razones de que ya me tocaba el servicio civil, el servicio militar obligatorio, salí a Loja abandoné Zapotillo, pero en Loja realmente influencias de amigos míos no me dejaron que vaya al cuartel, sino que me consiguieron la exoneración. Fui a Jimbura porque fui contratado para dirigir unas haciendas en Jimbura, y allí conocí a mi esposa, la señora Flor Antonia Peña García, con quien nos casamos en 1951 y luego nos radicamos en Zamora. Bueno, la vida en Zamora ha sido conmigo muy generosa. Me han recibido y nos recibieron como hijos adoptivos, y que hicimos nuestra vida cotidiana en esa provincia. He llegado a tener algunas funciones. Mi esposa también se dedicó a la obra social, y por eso es un orgullo para nosotros, modestia aparte, que la historia nos ha ubicado juntos. El centro diagnóstico lleva mi nombre, y la calle que pasa por Solca lleva el nombre de mi esposa. Y de todas maneras es porque la gente ha reconocido la gran obra que hemos hecho en beneficio de la sociedad. Pero volviéndome al tiempo, recibí aquí la invitación del doctor Carlos Luzuriaga, alcalde de Catamayo en ese tiempo, una invitación vía telefónica, quería tener una entrevista conmigo. Efectivamente vine aquí, había tomado información, que había escrito algunos libros en Zamora, especialmente Zamora de ayer y de hoy, que hoy está sirviendo de tema inclusive para este proyecto de regionalización, que lo han tomado de base a ese libro para poderse orientar y poder elaborar el proyecto de las 3 provincias del Oro, Loja y Zamora. Esa comisión está trabajando a base de mi libro, y me satisface que es un libro que tiene un carácter enciclopédico, y me satisface que esto haya ocurrido. Cuando recibí la invitación del doctor Carlos Luzuriaga, vine aquí en la casa de mi sobrino Jaime Machuca, y allí nos entrevistamos. Me había propuesto que escribiera la historia de Catamayo. Le dije, para mí es un honor que me dé esta posibilidad, porque quiero traer las palabras de un gran amigo de Gallardo Moscoso, de Hernán Gallardo Moscoso, que es un gran investigador de las culturas de Loja. Voy a traer las palabras de él, que me dijo una vez: no sea cosa te vaya a pasar uva a vos. Yo he escrito tantos libros de la provincia de Loja, he hecho toda clase de investigaciones,
pero por mi tierra no he escrito una sola palabra. Y no sea cosa te vaya a pasar a vos lo mismo. Has escrito de Loja, has escrito de Zamora, y estoy seguro que de tu tierra donde naciste en La Toma no vas a escribir una sola palabra. Le digo, es posible, pero haré el intento. Justo me propone el doctor Carlos Uriaga, y bueno, me comprometí y pedí la ayuda de Patricio, que él me acompañó, me dio un gran soporte de documentación, con este amigo Macas, que recorrimos todo el Valle Catamayo, pero ellos habían desconocido lo más importante que tenía Catamayo, como el puente del Inca, y el primer ingenio que tuvo Catamayo no es el que es de Alberto Hidalgo, sino es uno que probablemente fue en 1917-18 que se instauró. Yo ya no lo conocí al señor Agustín Burneo, pero sí conocí todo el sistema, aunque ya no en funciones eso, pero estaban ahí todas las pipas, la evaporadora en ese tiempo y todo el sistema, todavía estaba la ramada. Y bueno, pues yo creí que eso ya había desaparecido, pero ventajosamente allí había estado todo. Le tomamos una fotografía y no lo habían sabido aquí, lo mío del puente del Inca. Solo Macas sí había sabido del puente del Inca, porque allí era donde antes nos íbamos los muchachos a pescar. Entonces teníamos conocimientos del muro que estaba a la margen izquierda del río, y el otro que está a las huellas todavía de entrada del puente en roca, y solo han quedado los huecos. Estaban empotradas unas 2 argollas que no se podía determinar si era bronce o tenía alguna aleación, pero ahí pasaban las que ya las han sacado. Cuando fuimos al puente del Inca, nuestra sorpresa es que le han abierto una carretera siguiendo el camino que bajaba el puente el camino del Inca, y el muro del margen izquierda lo han tumbado para pasar por allí por la carretera, y está todo el montón de piedras están hacia el río, y han dejado perder una hermosa huella histórica. Digo histórica porque no es como se cree, o algunos cronistas lo han explicado, que fueron algunos caminos del puente el camino real. No, el camino real fue único, que pasó por La Hoja, pasa por el Villonaco, cae al Tambo, pasa abajo al puente del Inca se llama, y de ahí sí pasa por Gonzanamá, Bamaluza, Yavaca, Cajamarca. Los otros caminos indudablemente eran caminos que los ocuparon los incas, pero fueron caminos que los ocuparon las culturas Carriochamba, los malacatos, los de las otras culturas, que ellos aprovecharon algunos caminos, pero esos caminos eran abiertos para intercomunicarse las primeras etnias antes de los incas. Pero el camino real tenía una finalidad única, no era solo para que anden los incas. Por eso tenía una especie de, yo la llamo de la ingeniería incaica, que ellos ya tuvieron un criterio altamente adelantado para trazar los caminos con las gradientes adecuadas, la construcción en roca como lo hacían. Ellos no conocían la pólvora, pero el sistema lo aplicaron para abrir los caminos en roca. Y todas esas cosas, pues el camino tenía doble finalidad. Primeramente, llevarlo después de los 16 años de batalla que tuvieron entre Atahualpa y Huáscar en
el que dirigía el Cusco, le ganó las batallas en 16 años de combate. Le prepararon el camino al Inca para poderlo llevar al Inca y tome posesión de todo el Tahuantinsuyo, según ellos, porque se iba a quitarle el trono a su hermano Huáscar en el Cusco, y entonces tenían que prepararle el camino real para poderlo andar a traer en andas, porque los monarcas incas los andaban a traer en andas. Esa era una finalidad. Y la otra finalidad era el servicio del chasqui, que era como decimos ahora, el correo, llevaba y traía la información. Entonces el chasqui era personas entrenadas en que andaban en veloz carrera para poder llegar con la oportunidad del caso, y a determinadas distancias había los tambos donde era reemplazado por otro y lo esperaba otro, y así. Entonces el monarca estaba enterado, y las instrucciones en cada tambo había, como el tambo que está aquí. Allí encontramos ruinas, inclusive después me volví con un muchacho que era de allí, Medardo Silva. Hay huellas de donde funcionó el tambo, que tiene una vista hacia el valle para acá abajo, y entonces ya estaban los soldados en cada tambo. Ellos recibían las instrucciones para controlar las sublevaciones, tanto de los carrichambas, de los paltas, de los malacatos, vilcabambas, etc. Esa era la finalidad del Camino Real. Ese Camino Real, si bien es cierto, se lo conocía por los cronistas del Incario, según Juan de Velasco, pero no se tenía la idea realmente por dónde era el Camino Real, pero se sabía que unía el Cusco, Quito y algunas otras poblaciones, porque era el segundo camino importante después del camino de los romanos en Europa. Era el Camino Real en la América del Sur. Entonces era un camino que lo ha sido recogido por la historia, pero sus rutas no los conocían. Se lo conoció la ruta del Camino Real gracias al mapa de las provincias y sus ciudades adyacentes de Pedro Vicente Maldonado, que lo publicaron en París, porque él trabajó con los geodésicos cuando vinieron y localizaron la mitad del mundo aquí en Quito. Él trabajó largos años con él, todo el sistema operativo y todo trabajó con ellos. Entonces tuvo gran conocimiento y él elaboró el mapa, y allí está el Camino Real y el puente del Inca. De manera que eso ya no es leyenda, que en el libro de Catamayo está como un redondel. No lo sacaron a colores, ese mapa se lo regalé aquí al municipio de Catamayo, no sé si lo conservarán, un mapa grande. El camino se lo localiza solo con lentes de larga vista, los lentes especiales, están en puntitos el Camino Real. Así a simple vista no se lo localiza, pero siguiéndole con el lente se va localizando muy bien el Camino Real. Entonces Atahualpa pasó por esta ruta, pasó por Ayabaca, y que Ayabaca linda con Cajamarca, y allá cayó prisionero. Entonces no es el que se fue por Macará, porque el de Macará, el de Gonzanamá Macará, no olvidemos que el despoblado de Sechura, estamos hablando de cientos de kilómetros de despoblado, donde no se puede hallar huellas del camino del que pasa por el viento. Entonces la única ruta era el que iba por Ayabaca, Cajamarca y el Cusco. Esto es las primeras investigaciones, gracias al soporte también de unos geólogos y arqueólogos de Canadá. Se ha establecido con precisión
que resulta que coincide con el criterio de Pío Jaramillo Alvarado, que la etnia Carriochamba o los paltas fueron asentados aquí y el sitio escogido ideal, que así lo comprobó el arqueólogo canadiense, es el sitio de Trapichillo, y eso es obvio porque las culturas hasta ahora, mismo hasta los españoles, siempre buscaban la parte más favorable para el asentamiento de una ciudad, un asentamiento humano, a donde se pueda cultivar, porque todo el Valle de Catamayo fue pantanoso, no olvidemos ese detalle, y por eso se da la certeza que la primera ciudad de Loja fue en Trapichillo, porque allí se han encontrado restos de cerámica y no podía ser de otra manera porque lo demás era invivible, todo era pantanoso, que ya los españoles indudablemente ya aprendieron a cultivar, pero sacando la toma de agua, la primera toma de agua que viene de Trapichillo para regar la parte alta. Y esa es la historia de Catamayo, pues gracias a los jesuitas. Ahora lo que siempre ha habido, la contradicción, y había un poco de discrepancia de la primera fundación de Loja. Según Pío Jaramillo Alvarado se basa en los estudios, en el recorrido que es Cieza de León, y Cieza de León dice que la primera fundación de Loja fue a la diestra del Camino Real, con el nombre de la Zarza. Pero ¿cuál era el Camino Real? Ahí estaba la falla, entonces era conjeturable a la diestra del Camino Real. Esto nos da la certeza que a la diestra del Camino Real es la que viene el camino por la cordillera de Villonaco, que a Pedro lo hice recorrer cuando iba a escribir la última obra literaria. Es un camino horizontal donde andamos muchos años de muchachos y tiene una alineación a la perfección y cae al tambo. Entonces quiere decir que por allí pasó Cieza de León y vio, dijo, la diestra está fundada en la ciudad de la Zarza, y que después fue transferida a Loja, al Valle de Cuxibamba, porque era malsano la zona de Catamayo, donde se dice de la cultura de los Carriochambas, pero también había la otra cultura, la Cangochamba, y ahí se confundían los historiadores, porque ellos hablan de Cangochamba o Carriochamba, Cangochamba o Carriochamba, de los dos nombres. Entonces la confusión nace de otros investigadores que por una caballeriza descubren que también allá en Taxiche fue la primera fundación de Loja, porque también pasa por allí el Camino Real, pero no es el Camino Real para traerlo a Atahualpa, sino el que va hacia al oriente, vuelta, es el que pasa por Vilcabamba, va por el Chinchipe, pero esos eran de las, si bien es cierto, lo ocuparon los del Incario, pero esos fueron abiertos caminos que los abrieron los malacatos, los Vilcabambas, esas culturas, porque la cultura malacatos es mucho más antigua, junto con la de los paltas. Entonces la confusión venía allí, que unos lo ubicaban en Taxiche y los otros aquí en el Catamayo. Pero no llegaron a investigar cómo fueron los repartimientos, porque los españoles después de fundada una ciudad, habían los repartimientos de las tierras a los encomenderos, y allí me encuentro en la primera distribución de
del reparto de tierras era que Cangochamba ha sido una encomienda y Carriochamba otra encomienda, y ahí se confundieron ellos. Y la encomienda de Cangochamba pertenecía a la encomienda de Malacatos y Gonzanamá. Esa era la encomienda, ahí está el nombre de quien ha sido esa encomienda. Y la encomienda de Carriochamba pertenecía a la de Carriochamba y Ambocas, y a Don Tambocas, hasta acá arriba las cabeceras. Entonces eran dos etnias muy diferentes, y ahí se confundieron en hablar entre Cangochamba o Carriochamba. Ellos creían que era una sola. Entonces Cieza de León tuvo razón de sostener que aquí fue la primera fundación de Loja, con el nombre de la Zarza, porque indudablemente Trujillo fue de la villa de la Zarza de España, según los historiadores, y él quiso que lleve el nombre de su villa, pero en Loja ya le cambiaron el nombre, con Mercadillo ya le puso el nombre de Loja, que también hubo la confusión de que Mercadillo era de la ciudad de Loja, pero total no había sido. Y además, según las crónicas al describir yo la historia de Zamora, el más cercano ha estado a Zamora, por eso al río le puso el nombre de Zamora, y son otros como Benaventes, y ha sido de Loja, pero Mercadillo fue descartado de que ha sido totalmente de Loja. Entonces, esos fundamentos es lo que me ha servido de base para hacerle un estudio a Catamayo, el estudio étnico, y luego también pues he rescatado las primeras asentamientos. No se puede determinar cuándo principiaron los asentamientos. Lo que sí hay el dato de Pío Jaramillo Alvarado, de 1816, o de 516 creo es en que esto fue poblado de los negros primero, porque al traer una gran cantidad de negros del África, cuando vinieron para ayudar a explotar el oro en Zamora, hubo el levantamiento de los jíbaros, expulsaron a los españoles, y entonces los negros traídos del África, que tenían un valor de 200 pesos, 300 pesos, de hombres, mujeres, entonces ellos vieron esta tierra más o menos igual a la tierra de ellos, ya los abandonaron y ellos se asentaron aquí en esta zona, y no podía ser de otra manera. Los que vinieron vuelta para otras partes como Esmeraldas se quedaron cada uno en esas tierras cálidas propias de la zona donde venían, y por eso es que hay ese origen de los primeros fundadores de La Toma, que se llamaba por el nombre de La Toma, por la toma de agua que le pusieron los jesuitas. Y luego las familias que han venido dándose a través del tiempo, por eso yo llamo las primeras generaciones inmoladas aquí en este territorio, en este Catamayo, y son algunas familias, pero la evolución del tiempo